Y además de que pues muchas de estas personas llegamos a ser mujeres y llegamos a requerir esta información. Entonces les presento a la doctora Lorena López Pérez. Ella es médico cirujano con especialidad en psiquiatría por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en terapia cognitivo-conductual por el Centro ELEIA, violencia familiar y derechos humanos por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Administración de Hospitales y Servicios de Salud por el Instituto Politécnico Nacional. Realizó su maestría en Administración de Organizaciones de la Salud por la Universidad de La Salle. Actualmente es profesora adjunta de la especialidad en Psiquiatría en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría de Salud. Fue jefa de la División de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez de la Secretaría. Desde enero del 2022 se desempeña como responsable nacional del segundo nivel de atención en salud mental en la Dirección de Servicios de Atención Psiquiátrica de la Secretaría de Salud. Fue directora de Gestión de Servicios en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, antes Comisión Nacional contra las Adicciones. Actualmente funge como directora general en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, CONASAMA. Bien, vamos a darle la bienvenida, por favor, a la doctora Lorena. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar el día de hoy acá con todas y todos ustedes. Me ayudan con la presentación, por favor, y en lo que comenzamos justo para unir la charla previa, que es como una charla muy relevante y que está totalmente vinculada al tema que vamos a dar en este momento, existen un montón de grupos que padecen o sufren las consecuencias de la mala gestión en la política pública nacional. No es casualidad que actualmente, después de 40 años, apenas se haya reformado un capítulo en salud mental y adicciones de la Ley General de Salud, en donde, a pesar de que México ha firmado muchos tratados vinculantes en materia de derechos humanos y de discapacidad, es hasta 2022, 16 de mayo del 2022, en el que se modifica la ley. ¿Y cuál es la relevancia de esto? La relevancia de esto es que dice la ley que se tiene que desaparecer el componente asilar y se tiene que transitar al modelo comunitario, en congruencia con todo lo demás que tiene que suceder en la sociedad, que realmente se diga inclusiva e incluyente, primero. Segundo, pondera la capacidad para tomar decisiones de todas y todos los usuarios, y no solamente le da peso a los trastornos mentales graves, sino justo ve todas estas condiciones que generan algún tipo de discapacidad que no se ve, como es la discapacidad psicosocial. Y en este sentido, el día de hoy venimos a platicar cómo es que la sociedad, en el contexto de transición que se encuentra, porque estamos finalmente en un momento de transición, en el sentido de que creo que cada vez nos damos más cuenta de cómo funciona la comunidad, y que la comunidad va más allá de solamente ciertos grupos específicos en donde nosotros nos sentimos identificados. La comunidad se fortalece y fortalece a sus elementos conforme se van conociendo las necesidades que hay dentro de ella, porque si no las conocemos es muy difícil pensar desde cualquier otra posición. Muy bien, ¿me pasas la segunda, por favor? La que sigue, por favor. Muy bien, bueno. Como sabemos, no solamente que tenemos una población que se está envejeciendo, es decir, es bien sabido que la pirámide poblacional está como girando, ¿no? O sea, antes había muchas personas jóvenes, ahora la población está envejeciendo, y ese envejecimiento, al no tener un sistema nacional de cuidados, una red comunitaria de apoyo que permita solventar las necesidades de los adultos mayores, también las enfermedades crónicas como por ejemplo diabetes, hipertensión, que generan algún tipo de discapacidad motora, y los problemas de salud mental o de adicciones o algunos otros problemas físicos, generan cada día que los cuidados
se trasladen del ambiente hospitalario al ambiente familiar, por dos razones importantes principalmente. Porque el Estado mexicano no ha podido tener un sistema que permita que no se centre en el modelo solo médico y existan centros en donde se les pueda apoyar a estos individuos. Eso es una. Y la otra, porque la capacidad instalada de las instituciones es muy poquita y entonces con mucha rapidez se llenan los espacios donde llegan a existir este tipo de alternativas. Entonces, ¿qué pasa? La familia viene habitualmente, la familia o la gente cercana, viene y solventa estos cuidados, pero sin ningún apoyo extra, sin alguien más que primero les oriente, segundo, les cuide, tercero, les dé herramientas para que se cuiden y puedan cuidar a los demás, y tercero, que les den algún tipo de apoyo que no les obligue a estar totalmente presionados económicamente, porque cuando cuidas a alguien, dependiendo de la enfermedad que tenga o de la condición que tenga, habitualmente tienes que dejar muchísimas cosas o tienes que hacer malabares para que puedas tener el tiempo adecuado de cuidar a estas personas y seguir con tu vida normal. La que sigue, por favor. Entonces, es importante que nosotros definamos primero o que entendemos nosotros desde la perspectiva de salud mental qué es una persona cuidadora primaria, porque por ejemplo, a veces decimos, bueno, pues ella lo cuida, ok, y luego, o sea, ¿qué significa que sea la persona de la que depende el otro para poder tener sus actividades o su vida o sus cuidados? Bueno, es la persona que se hace cargo de este individuo la mayor parte del tiempo de su cuidado y apoya al paciente o al usuario tanto en casa como en el hospital o en todas las actividades que éste deba de tener. Es decir, es la persona que es el apoyo primario, la persona más importante para que el otro pueda hacer sus actividades. Ahora, ¿por qué metemos este concepto de cuidado informal? Resulta que en países europeos, ¿no? En países que le llaman, y hoy a ellos les gusta llamarse desde su privilegio de primer mundo, que eso es muy cuestionable también, pero existen carreras, por ejemplo, que son carreras en donde son auxiliares de vida, por ejemplo, ¿no? En Francia existen estos auxiliares de vida, que es una carrera que estudias después de la secundaria incluso, 3 años, y les pagan para ir a auxiliar a todos, personas con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, discapacidad física y motora y demás. Pero existe una remuneración y por lo tanto hace que estas personas pues sean parte de este sistema capitalista productivo, que sean parte de la producción del Estado. Pero en México resulta que lo que predomina, porque eso no existe, es principalmente el cuidado informal. Este cuidado informal es este trabajo que no se remunera, así como las mamás que están todo el tiempo en la casa y que hacen quehaceres, y que además se confunde con ausencia de valor. Es decir, esto es la parte más importante en la que me quiero enfocar. En el momento en el que pensamos que alguien que cuida a otro lo tiene que hacer porque es su familiar, porque el otro ya no puede, porque es lo natural, en un sistema maternal como el que nosotros de pronto tenemos en el cuidado, ¿no? Porque sí habría que hacer esta diferencia. Entonces pensamos que no representa una carga de trabajo, no representa una carga económica y no representa algún valor porque no se ve, porque no es tangible lo que se pierde o lo que se gana cuando existe un cuidador primario. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son habitualmente, o en México, cuáles son principalmente los cuidadores primarios? Cónyuges, hijos, padres, familiares. Sin embargo, es muy importante señalar que aproximadamente dos tercios de estos cuidadores son mujeres. Y en este sentido viene algo que pues conocemos ya todos como la doble jornada. La mayoría de estas mujeres que cuidan no son mujeres que se dedican exclusivamente al trabajo o al cuidado informal
de sus familiares. Son personas que tienen que trabajar porque no hay otra alternativa. Si no trabajan, no sobreviven y no pueden generar los cuidados, incluso ni solventar el sistema de cuidados paralelo que existe con estos usuarios. Y además, socialmente está destinado este cuidado habitualmente a las mujeres. Y habitualmente estas mujeres son las que se tardan más tiempo en detectar si tienen, estas cuidadoras que son mujeres y que además trabajan, son las que se tardan más tiempo en detectar si tienen algún problema, primero, de salud física, ¿no? Pues imagínense, si se tardan en detectar, les duele la cabeza o les duele el cuerpo con el tema de la fibromialgia, que es un dolor súper intenso, incapacitante, se tardan todavía más tiempo en acceder a servicios de atención para su autocuidado, primero. Y segundo, el hecho de que ellas lleven toda la carga, porque no solamente estos 2 de cada 3 se dedican a hacer cuidados informales y son el cuidador primario de alguien que tiene alguna discapacidad o algún problema como demencia, etcétera. No, también son el cuidador primario de sus hijos. Incluso muchas veces se vuelven el cuidador primario de sus parejas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque de pronto es esta cultura que existe en el ámbito mexicano. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ¿cuáles son, de acuerdo a lo que nosotros concebimos como sociedad, que tendrían que ser los elementos de una persona cuidadora? ¿Ustedes qué opinan? Habitualmente se dice que lo tiene que cuidar, ¿no? O sea, que le tiene que ayudar a hacer sus actividades, que lo tiene que auxiliar. Pues resulta que no. Las personas también gestionan los asuntos financieros y legales de estas personas. Que si se tiene que tramitar la pensión de discapacidad o la pensión para el bienestar o lo que exista, resulta que está mal el acta de nacimiento y tienen que ir a Santinguindín de las Pitas, pedir permiso en el trabajo. También eso hace el cuidador primario, gestionar el recurso, pero también todas las situaciones legales que van alrededor, gestionar las tareas del hogar, coordinar las necesidades de atención médica. Pero aquí hay otra cosa muy importante que sucede, y sucede más en el concepto de que las mujeres somos las principales cuidadoras primarias. Proporcionan mayormente apoyo emocional, y el proporcionar este apoyo emocional sin un acompañamiento genera un doble desgaste. Eso es algo muy importante. Y también les ayuda a las personas a las que cuida a manejar las relaciones con sus amigos y familiares. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué podremos hablar justo en términos estadísticos? Antes quiero comentar algo. Las mujeres que son cuidadoras y que además son cuidadoras de sus hijos y de algún adulto mayor, alguna persona que tiene un problema de discapacidad, pertenecen al 40 al 50, la mayoría pertenecen entre el 40 al 50% de las personas que viven en pobreza. La mayoría de ellas no tienen un recurso. Es decir, consideremos que el contexto del cuidador con esta doble jornada se da en una situación ya de vulnerabilidad. Vulnerabilidad para incluso, porque a mí me gusta hablar de eso, porque finalmente los psiquiatras hablamos mucho de cognición y es nuestra esencia, tenemos que hablar de eso, incluso en elementos tan básicos como para que puedan entender la realidad en la que están viviendo y no se cuestionen por qué la están viviendo y la asuman y se asuman como no merecedores de derechos. Eso es algo muy importante que hay que considerar siempre que hablamos de discapacidad, interseccionalidades, temas como cosas que son transversales a los problemas sociales, económicos y políticos de los que vivimos. Bueno, estas personas brindan atención con poco o nulo apoyo, ni siquiera económico, pero tampoco del resto de la familia. Se asume que una persona es la cuidadora y tú puedes, tú sabes, tú ya te organizaste y hazle como quieras. Nosotros tenemos nuestra vida y tenemos nuestra responsabilidad y si quieres te apoyamos con un poquito de dinero, pero pues cuando podamos porque también tenemos cosas que hacer. Y más de un tercio de los cuidadores continúan brindando cuidados intensivos mientras que ellos mismos experimentan problemas de salud. Es muy frecuente que si tenemos una persona que cuida a un usuario con demencia,
esta persona llegue a tener algún problema de ansiedad, depresión, si es que no ya tiene alguna discapacidad motora, alguna discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial previa. Es decir, es una suma de discapacidades que aumentan el riesgo de desgaste del cuidador. Y bueno, en este sentido, no sorprende que surjan problemas de salud emocional, mental y física entre muchos cuidadores. La que sigue, por favor. Bien, entonces, la mayoría de estas personas, como ya comentábamos, no eligieron hacer eso. O sea, lo hacen de forma circunstancial porque en el momento en el que tomaron esa decisión, lo tomaron con los elementos que había disponibles para tomar esa decisión. Pero también esto se trata, habitualmente estos cuidadores en nuestro país, es una ayuda sin preparación específica, sin experiencia y en muchos casos de forma altruista, que no debería de ser. El Estado mexicano debe de generar políticas públicas que permitan que haya un cuidado de los cuidadores, pero que además también se sistematice la atención de los cuidadores al interior de los hogares. Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando se publicó la modificación al capítulo de salud mental y adicciones de la Ley General de Salud, que decían, bueno, entonces van a cerrar los hospitales psiquiátricos y todos los pacientes con trastornos mentales graves, ¿qué van a hacer? Y había alguien que dijo, se van a ir a su casa. Resulta que en Perú, hace 2011, publicaron una ley igual y sí cerraron todos los hospitales psiquiátricos, pensando, pero fíjense cómo es que es importante que desde la toma de decisiones haya un análisis profundo de las causas, pero también del sistema, si el sistema está preparado para cierta toma de decisiones o tiene que ser una transición, ¿no? O sea, tiene que ser algo paulatino. Cierran los hospitales psiquiátricos, destinan todo el cuidado a las familias no estaban preparadas, ¿y qué pasó? Aumentaron las personas en situación de calle. En Perú, después de eso, aumentaron las personas en situación de calle. Es decir, nosotros requerimos, desde la generación, desde las posiciones que ahora ocupamos, generar políticas públicas que sean aterrizables a la realidad operativa del país, pero también a la realidad política y a la realidad estructural. Resulta que la mayoría de nosotros somos los primeros que generamos que estas personas se sigan quemando, porque destinamos muchísimo de nuestra presión social a exigir que si eres la mujer, eres su hija o eres su esposa, forzosamente estás obligado a cuidar. Y la realidad es que no es así, porque imagínate que tienes una persona que tiene una discapacidad motora, no se puede mover, ¿no? Y tú mides unos 50 y pesas 47 kilos y tienes que estarlo movilizando. Si nadie te enseñó técnicas de movilización, ¿cómo crees que vas a solventar? Obviamente hasta te puedes desgarrar algún músculo, una cosa así, te tienen que enseñar. Entonces ya serían dos enfermos. La que sigue, por favor. Entonces, la que sigue, el desgaste del cuidador. Estos términos, que son términos que se han escrito y que se han estudiado muchísimo, la realidad es que a mí solo me gusta ponerlos para que veamos si esto es aterrizable a la realidad social de los cuidadores. Es decir, aquí solamente es que es una respuesta, ¿no?, de muchas dimensiones en la esfera del individuo que permite o genera una apreciación negativa y estrés percibido, resultado del cuidado del individuo, usualmente familiar, que padece una condición médica. ¿Lo creen así? Que sea solo eso, que sea que solo las personas se desgastan porque es muy estresante y genera mucha ansiedad cuidar al otro. Hay un montón de condiciones sociales que hacen que este individuo se desgaste. Si está solo, si no tiene economía para solventar las necesidades de cuidado, si además tiene que trabajar, tiene que hacer una doble jornada, si no existen elementos que permitan que incluso tenga los insumos básicos para cubrir sus necesidades, ¿no? Entonces, también hay otra cosa en la que el individuo llega un momento en el que percibe que el cuidado que está otorgando no es suficiente, y entonces eso lo empieza a desgastar muchísimo más, porque hay un sobreesfuerzo, pero un sobreesfuerzo que está basado en algo empírico.
en algo que no tendría necesidad de solventar. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, el desgaste del cuidador puede afectar a cualquiera. No nos vayamos solamente a esta cosa de si yo soy una persona que cuida a una persona que tiene una discapacidad o que tiene demencia o que tiene un trastorno mental grave. No funciona así. Yo soy mamá y entonces cuando lactaba y cuidaba solamente a mi hijo y no trabajaba porque estaba en este tiempo, de verdad me sentía súper quemada. ¿Por qué? Porque la lactancia, las que son mamás acá o quien sepa, es una actividad 24/7 solitaria la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque aún vivimos en un ambiente machista, aunque no querramos, y no, eso no depende del nivel en el que te encuentres. Cuando tú cuidas a alguien te puedes desgastar de cualquier manera, pero ¿qué pasa? Empiezas a sentir culpa. Empiezas a sentir culpa porque sientes que estar cansado, desgastado, estar harto de cuidar ciertas cosas o de hacer ciertas actividades o de lidiar con las personas no está bien, ¿no? O sea, te sientes mezquino, te sientes una mala persona. Y resulta que no, que esto es normal, porque no tenemos redes de apoyo, porque además es esperado que te canses, eres humano, y es esperado que también las cosas te fastidien, ¿no? Y que entonces, si tú intentas decir a alguien, y por ejemplo, es una persona que tiene demencia y que te repite 80,000 veces las cosas, o si está ya muy deteriorado y entonces parece un niño chiquito, es esperado que te desgastes, ¿no? Es esperado que tú no puedas comprender cosas porque tienes un nivel de estrés y neurobiológicamente la forma en la que funciona tu cerebro en ese momento es distinto. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos factores de riesgo para tener este desgaste del cuidador? Que además de cuidar, yo tenga un horario laboral extenso, es decir, además de que me voy en mis horas porque el sistema laboral, a pesar de que existe ahora la norma 035 y que a todo mundo hizo, ya sabes, no está hecho para las mujeres cuidadoras o para las personas cuidadoras, no está hecho. Que alguien le haya impuesto el rol de cuidador porque no había otra, porque eres tú y tú y tú y te toca y ni modo, ¿no? Porque no tienes o no percibes que la sociedad que está a tu alrededor, los insumos económicos, políticos, sociales, estructurales, estén favoreciendo que tú puedas cuidar mejor a ese individuo. La necesidad de disponer largos periodos de tiempo para el enfermo, porque no es lo mismo que te organices con alguien que requiere, a lo mejor solo que en la casa tenga las habilidades básicas tenga la funcionalidad con las habilidades básicas de la vida diaria y pueda hacerlas, aunque tenga que depender totalmente de ti. Y esto es algo muy importante que a veces no consideramos, la mala relación que tenemos con las personas que cuidamos. No es una regla que nosotros tengamos que llevarnos bien con las personas a las que cuidamos. De hecho, el estar en continuo peloteo del cuidado y del que es cuidado y del que cuida, es esperado que llegue un punto en el que la relación se desgaste porque hay muchísima tensión. Y también la poca posibilidad de tomar descansos, es decir, si yo no tengo una red, las vías para poder hacer cosas como justo yoga, incluso salir a correr, ¿no? O sea, porque tienen que estar trabajando, cocinando, haciendo muchísimas cosas. Algo que ocurre también muchísimo es que se vive en el desgaste del cuidador se vive un mimetismo con la persona con la que se cuida, pensando que todo lo bueno o todo lo malo que le pase a él es responsabilidad mía y no de la condición que esta persona tiene. Y se genera también del cuidado, no del que cuida, sino del que es cuidado, una codependencia a la persona que lo cuida, generando cierto tipo de exigencias, porque eso también ocurre. A veces el que es cuidado no es capaz de darse cuenta que el otro requiere tomar tiempo, requiere tomar calma, requiere tomar un respiro, y que a partir de ahí se pueden llegar a acuerdos. También algo que ocurre muchísimo y que genera síntomas, incluso ansiedad, depresión, que está totalmente correlacionado, es el aislamiento social, es decir, no voy a las reuniones familiares porque tengo que quedar a cuidarme a esta persona, o si me lo llevo es un problema porque
no existen los elementos alrededor para que yo pueda incluso transportarlo o sentarlo, pero también viene esta otra parte en la que las personas se sienten incómodas, las personas de mi entorno se sienten incómodas al ver al otro que es diferente a mí en una misma reunión en donde tiene necesidades distintas que la misma comunidad no es capaz, primero de entender y segundo de solventar. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, es muy sencillo decir que lo que se requiere es que el cuidador vaya y tenga atención, ¿no? Yo lo que creo es que lo primero que debe de suceder es que el cuidador debe de entender que, o debe de asimilar que el cuidado es una tarea sumamente compleja, que no todos estamos preparados para hacerla, pero que primero necesitamos generar mecanismos que nos cuiden a nosotros mismos, en la medida en la que nuestro entorno y las determinantes sociales en las que vivimos nos lo permitan. No es tan sencillo. ¿Por qué? Porque a veces ni siquiera hay cabida a eso. Sí creo importante, ahora en todos los sitios de salud existen ya personas que atienden la salud mental y que hacen evaluaciones para saber si estás desgastado y que te ofrecen elementos en conjunto cuando llevas a la consulta a tu usuario o cuando llevas a la persona a atención, te agendan citas a la par. El punto es acercarse a los servicios. Algo que ha pasado muchísimo y que nosotros hemos notado desde la comisión es que a las personas les cuesta muchísimo trabajo porque no les hemos enseñado nosotros, desde los tomadores de decisiones, a usar los servicios. Actualmente existe una oferta de servicios que ha aumentado, que está en una perspectiva distinta, pero no les enseñamos. Pensamos que solamente el único sitio donde pueden ir a atenderse es si ya están muy graves y van a ir al hospital psiquiátrico, y ese es el último sitio donde pueden acudir. Existen ya elementos comunitarios que están vinculados con nuestras unidades de atención, en donde pueden recibir algún tipo de estrategia que esté hecha a medida, porque eso es otra cosa. A veces nosotros desde la salud pensamos que a todos los debemos de tratar a rajatabla, es decir, la misma receta para todos, y la realidad es que no es así. Las personas requieren distintas estrategias. Sí existe una estrategia macro, ¿no? O sea, porque así tiene que suceder, pero siempre se debe de individualizar, porque si no, no hay éxito en el manejo o la implementación de estas estrategias. La mayoría de los pacientes, de los cuidadores, se enferman de depresión y ansiedad, y creen que eso sería diferente con la población general. No. La mayoría de la población en México, y de hecho ahora que hicimos la encuesta nacional de salud mental y adicción en la ENASAMA, es el padecimiento que más tiene la población, depresión y ansiedad. ¿Y qué pasa? Que los cuidadores lo que sí vemos es una depresión doble. Vemos una depresión crónica que no es tan intensa, que está ahí, que dura por lo menos 2 años, y está ahí como que se queda estancada. Y de pronto empieza a presionarse más y tiene un montón de cosas alrededor y se genera un episodio depresivo. Entonces hay una depresión doble, y que eso es mayor factor de riesgo para disfuncionar, pero también mayor factor de riesgo para tener algún otro tipo de complicaciones en materia de salud mental y adicciones. La que sigue, por favor. Muy bien, la que sigue. Estos son unos tests sobre qué les preguntan para saber si ustedes, la que sigue, si están desgastados. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Pues en términos médicos, el tratamiento puede incluir psicoterapia individual o grupal, o también en caso de que nosotros detectemos depresión o ansiedad y de acuerdo a la evaluación que se hace de forma muy específica, el paciente amerite tratamiento farmacológico, se le indica. Ahora, aquí quiero hacer una mención importante. La psiquiatría en México, y esto es súper importante para que se acerquen a los servicios, la psiquiatría en México está transitando. A los psiquiatras jóvenes ahora entendemos todo este componente psicosocial y nos hemos dado cuenta que la medicalización de todas las enfermedades resuelve, porque así está la evidencia, el 2% de las necesidades de los usuarios.
Sabemos que se debe de dar un tratamiento multidisciplinario, pero transdisciplinar también, es decir, en donde estén involucradas otras disciplinas como por ejemplo sociología, antropología, que han sido sumamente útiles para generar los modelos de intervención. En este sentido les quiero platicar que desde la comisión estamos generando modelos de implementación de servicios de salud mental y adicciones en los hospitales generales que están más cercanos a la comunidad, que tienen esta perspectiva, una perspectiva psicosocial. En la construcción de estos modelos no solamente ha participado personal médico, que eso es algo bueno, han participado sociólogos, antropólogos, en medicina pues salubristas, epidemiólogos, psiquiatras también, psicólogos, pedagogos que nos han ayudado como muchísimo, e incluso hemos tenido acercamiento con personas que nos han ayudado a discernir cuáles son los elementos históricos, estructurales que tienen que abordarse en cada uno de los modelos que implementamos, con la finalidad de ir reestructurando el sistema sanitario. Yo sé, y creo que eso es algo que escuchaba y que me dio muchísimo gusto escuchar, es habitualmente el sistema sanitario, el componente sanitario es el primer enemigo de nosotros mismos cuando se trata de discapacidad, de cualquiera de las discapacidades. Es donde encontramos mayor resistencia de atención. Si tú llegas a un hospital general o a un centro de salud y dices que tienes fibromialgia, primero pues no lo conocen, ¿no? O segundo, si tienes discapacidad intelectual, que es trastorno del desarrollo intelectual, es pues no, que se vaya a que lo vea el paidopsiquiatra o que lo vea el psiquiatra al hospital psiquiátrico, y ya tenemos una primer barrera. Resulta que estamos trabajando al interior de las unidades para que si llega alguien que tiene síndrome del desgaste del cuidador, se le trate como tal. No piensen que está exagerando, no piensen que es algo que pues se le va a pasar si deja de cuidar o pide ayuda a su familia o va y cuida, y si lo cuidara bien no tendría estas complicaciones físicas y entonces usted no se desgastaría más. En eso se está trabajando. La que sigue, por favor. Muy bien, la que sigue. Entonces, ¿por qué son importantes estas redes de apoyo? Las redes de apoyo no solamente tienen que ver con el componente sanitario ni con el componente comunitario, también las redes de apoyo tienen que ver con el componente de la estructura de la sociedad en la que se desenvuelve el individuo. No es lo mismo que yo, Lorena, ¿no?, que trabajo en la comisión, cuide a mi mamá con demencia o cuide a mi hijo. No es lo mismo una persona que vive en la zona oriente de la Ciudad de México, que tiene que trabajar y trasladarse de la zona oriente a la zona sur o a la zona centro, pero que además vive al día con un sueldo mínimo, y que además por cuestiones que tienen que ver también con privilegios no accedió a los apoyos mínimos que existen, porque así sucede. Resulta que el acceder también a los apoyos estructurales, económicos y demás tiene que ver con privilegios que te da la misma sociedad en la que estás inmerso. Entonces, lo ideal es que si yo tengo una persona con la que tengo confianza en mi trabajo o en mi casa y demás, puedo contar lo desgastado que me siento. Hablar me puede ayudar a desahogarme un poquito, y también eso me puede ayudar a que a lo mejor alguien de toda la gente con la que convivo me puede decir, mira, hay un grupo de apoyo para cuidadores. Resulta que desde la Estrategia Nacional para Prevención de Adicciones, que así se llamó, pero en realidad fue una estrategia nacional de salud mental, se generaron vinculaciones con educación, cultura, economía, etcétera, etcétera, y en los sitios existen elementos comunitarios en donde se apoyan entre sí y comparten cosas entre pares. Incluso esto de que le llaman los gringos el peer support, que es como el apoyo entre pares, es súper útil para disminuir estas cargas. Entonces, también pedir y aceptar ayuda de los demás. Es decir, si yo me acerco y le comento a quien sea de las personas que tratan a mi familiar o quienes a donde voy y le dan rehabilitación y demás, y me acerco y le comento que necesito ayuda, es un hecho que les van a orientar hacia dónde dirigirse para tomar esta atención. La que sigue, por favor.
Muy bien, entonces, ahora, actualmente existen un montón de elementos que incluso también aquí podrían cuestionarse porque, insisto, el tener acceso a internet o poder ver videos en YouTube también tiene que ver con privilegio estructural, pero existen en internet, en YouTube, técnicas en donde les enseñan a respirar, técnicas de meditación que están muy asociadas a disminuir la ansiedad o la presión que genera el estar cuidando al otro. Y también esto que también es intentar descansar el tiempo que se pueda cuando descansa la persona a la que cuida. Es decir, sé que es difícil, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor está descansando, yo estoy trabajando y demás, pero en el momento en el que yo esté ahí, si el otro está durmiendo, intentar descansar, porque lo que hacemos habitualmente es, si duerme el otro, me pongo a hacer actividades de la casa, ¿no? Una cosa así que es lo que habitualmente hacemos. Entonces, intentarlo. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, aquí esto es una sistematización que se les da a los cuidadores primarios con la idea de que ahorren tiempo, ¿no? en el cuidado. Por ejemplo, se recomienda mucho que preparen los alimentos con anticipación. Esto que hace que a lo mejor solo dedico un fin de semana para estar cocinando, porque cocinar me quita muchísimo tiempo. La que sigue, por favor. Otra es organizar de alguna forma el transporte del ser querido y ahí echar mano de elementos. Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que actualmente se han reformado varias cosas en el Sistema Nacional DIF. Y el Sistema Nacional DIF cuenta con un apoyo externo para personas que tienen cualquier tipo de discapacidad, incluida, insisto, la discapacidad psicosocial, y les apoya en un programa en el que les transportan del sitio de casa a donde tienen que tomar sus consultas. También existen otro tipo de apoyos que son para insumos médicos. Eso existe actualmente. Yo no sé si ustedes sabían que existen ahora ese tipo de programas. Otra cosa que pasa es que cuando ustedes se acercan a estos grupos de apoyo o comentan con las personas que están desgastados, les van dando todas las alternativas que existen actualmente para tener estos apoyos como cuidador primario. La que sigue, por favor. También esto es generar un organizador de pastillas. Es más fácil que tú prepares al mes o a la semana, como se te acomode mejor, que organices los medicamentos con la finalidad de que no pierdas tiempo en estar pensando si cortas la pastilla, sino porque habitualmente eso también quita tiempo. La que sigue, por favor. Entonces, hacer listas de tareas pendientes, ayudar a agendas organizadas y demás. Obviamente todos estos consejos están escritos desde la parte médica, ¿no? Y hay elementos psicosociales que no se consideran en estos consejos, pero que al final del día son útiles para poder generar una sistematización en el cuidado. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces, lo que se tiene que generar desde la política pública, desde los tomadores de decisiones, es un sistema nacional de cuidados, un sistema nacional que permita que las personas, o que el cuidado de las personas no recaiga en las familias, tampoco en las comunidades, que las comunidades y las familias sean soporte para ellos, pero que no recargue en ellos, que existan elementos en el sistema que ayude al cuidado de estos, pero que también favorezca en la medida de las posibilidades la reinserción de acuerdo a su funcionalidad a la sociedad. Y entonces que existan elementos vinculados a toda la normatividad nacional en donde no se invisibilice este tipo de discapacidad. Los cuidadores habitualmente tienen discapacidad psicosocial por el aislamiento que tienen. Y entonces la discapacidad psicosocial, siendo un constructo tan poco tangible, tan complejo de determinar, hace que entren muchísimas cosas dentro de él, pero entonces hace más difícil que nosotros podamos generar intervenciones. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, la que sigue, no me voy a detener en estas. Quiero comentar algo importante. Las personas que cuidamos a los demás requerimos ser cuidados para poder fortalecer este sistema de cuidados. Suena muy
como secuencial y lógico, y la realidad es que no sucede así. La realidad es que todo el tiempo hay más presión sobre las familias, sobre las mujeres que cuidan a estas personas. Existe muchísima presión porque no hay elementos sociales que permitan que ellas o ellos puedan tener un respiro. Pero además no solo es eso. Yo hablaba mucho de la transición social porque si ustedes se dan cuenta, no solamente desde la toma de decisiones existe desconocimiento, sí, de las interseccionalidades, pero también sí desde lo que significa tener privilegios en cualquier entorno en el que te desenvuelves. Cuando nosotros hacemos consciente el privilegio, no es hacer consciente el privilegio para que lo perdamos, porque hay una concepción errónea en el momento en el que si yo hablo de privilegios y soy consciente de mi privilegio es porque los demás están esperando que yo pierda el privilegio. No, es que el privilegio te haga consciente de cómo usar ese mismo privilegio para ayudar a los demás. Todos los que estamos aquí sentados tenemos el privilegio de ir y compartir con nuestros familiares que desde la comisión actualmente existen elementos que apoyan a los cuidadores primarios y que también existen un montón de instancias a las que podemos acudir en donde nos pueden orientar de qué estrategias podemos ocupar, porque el estar sentados aquí ya es un privilegio. Ahora, también hacerse conscientes de que el hecho de que no tengamos algún tipo de discapacidad y que de pronto estructuremos opiniones o estrategias desde esa parte también habla de privilegio. A mí me gusta mucho una frase decir que desde que estoy en la administración pública es: no podemos construir estrategias desde realidades que son ajenas a nuestra cotidianidad. No se puede. Necesitamos, y esto va más allá de la empatía, o sea, porque últimamente con este positivismo de las redes sociales y de lo que existe en TikTok y demás, ¿no? que tampoco ayuda muchísimo, no se trata de solamente aterrizarlo a que yo debo de ponerme en el lugar del otro. Eso es muy complejo, ¿no? Es muy complejo por infinidad de cosas, incluso por que el otro es el otro, y para que yo pudiera entender exactamente al otro tendría que haber nacido el otro, ¿no? O sea, la empatía sale de este cajón. Aquí tiene que ver más con informarnos acerca de qué existe, qué son las cosas, también dejar de lado ciertas definiciones que son reduccionistas, porque a mí me parece que muchas veces desde el área médica hay muchas definiciones reduccionistas que no abarcan totalmente lo que necesitan las personas que padecen cualquier tipo de discapacidad. Entonces, me decía bueno, me apasiona también este tema porque el tema de los cuidados va muy ligado a la discapacidad y va de la mano, pero se supone, o la mayoría supone, que las personas con discapacidad solamente recibimos cuidados. O sea, en la norma, incluso en el Sistema Nacional de Cuidados nos ponen como una población prioritaria. Sin embargo, la mayoría de las, y voy a decirlo así, la mayoría de las mujeres con discapacidad somos ocupadas en el cuidado. ¿A qué se refiere? Tú eres la tía que tiene una discapacidad, como no puedes salir, híjole, te va a tocar pues ayudarme y vas a cuidar a los sobrinos, o eres madre con discapacidad y no solamente vas a cuidarte a ti, porque yo siempre lo he dicho, el cuidado en personas enfermas crónicas o en personas que vivimos con una discapacidad es algo obligatorio. ¿Por qué? Porque si yo no tengo este cuidado obligatorio conmigo misma, siendo una enferma crónica, teniendo una discapacidad, sencillamente ya no estaría en este mundo. Sin embargo, también vivimos, les decía hace rato, diferentes papeles, diferentes roles. Y también habemos mujeres con discapacidad que somos tías, que son madres, que son madrinas, y que entonces, como realmente el sistema las obliga a cuidar, entonces sí hay que seguir tejiendo de manera fina el Sistema Nacional de Cuidados que también contemple que las mujeres con discapacidad
no solamente vamos a recibir cuidados, también los ofrecemos, porque incluso los otorgamos, porque incluso el ser madre, el ser cuidadora también es un derecho, ¿no? Entonces, que no se nos olvide esto. Y más allá, independientemente de que tristemente una persona cuidadora de una persona con discapacidad enferma crónica, a la larga, por esta falta de sistema en el cuidado, va a terminar teniendo una discapacidad o una enfermedad crónica. Hay personas que ya nacimos o vivimos con una discapacidad actualmente y que también ejercemos el derecho al cuidado, ¿no? Y también tenemos que tener este derecho al cuidado digno y al tiempo propio. Y creo que ahí es lo delicado en el Sistema Nacional de Cuidados, que no solamente se nos ponga como las personas con discapacidad necesitan el cuidado, sí lo necesitamos, pero también lo otorgamos. Y también estos espacios de, por ejemplo, las estancias o lo que se piensa para favorecer al cuidado, también tiene que tener, y repito, la perspectiva de interseccionalidad, ¿no? Entonces, es tejiendo fino para que no se nos olvide o no excluyamos o no por pensar poner a las mujeres con discapacidad en la canasta de necesitan los cuidados, se nos olvide que también estamos en estas partes, ¿no? También, o sea, yo me cuido ejerciendo el autocuidado, pero también me cuidan, pero también cuido, o sea, entonces es como esto, ¿no? Y no se nos olvide que todas las personas vivamos o convivamos con una persona con discapacidad, enfermo crónico, adulto mayor, requerimos cuidados, pero hay cuidados, hay una diferencia en los cuidados, ¿no? Hay cuidados especializados que son extensos, que son necesarios para la subsistencia de la otra persona, ¿no? Entonces es como eso, seguir tejiendo filo solamente. Muchas gracias, Luli. Pues tenemos poco tiempo, pero podemos alguna pregunta más. Okay. Bueno, pues yo sí quisiera nada más así como muy rápido, si nos puedes como informar un poquito más acerca de estos centros comunitarios que decías, en dónde podemos como encontrarlos, porque pues sí es como bastante complicado, ¿no? Entiendo perfectamente todo lo que es vivir así. Soy hija única de una mamá que está enferma, mamá a su vez de 2 hijos con seguimiento. Les preguntan su domicilio y les dicen cuál centro comunitario de salud mental y adicciones les queda más cercano en su casa. Tenemos 348 centros de salud mental, comunitarios de salud mental y adicciones a nivel nacional con esta perspectiva, además de contar con centros especializados si se requiriera. En la página de la CONASAMA, de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, ahí está publicado todo un directorio de los sitios. Aquí en la zona, en la Ciudad de México, tenemos 19 según si no me acuerdo la verdad, de los SECOSAMAS que antes eran centros de atención primaria a las adicciones, ya no, ahora ya se llaman centros comunitarios de salud mental y adicciones porque ya atienden temas de salud mental. Pero también tenemos en la zona norte, en Zacatenco, en Cuauhtémoc, en el sur, en Iztapalapa, tenemos también centros comunitarios en donde incluso hay ya atención especializada o altamente especializada, como psiquiatras infantiles y de la adolescencia o psiquiatras de adultos mayores, ¿no? La verdad es que, insisto, hay mucho estigma en torno también a los temas, a los trastornos mentales graves y a los psiquiatras, porque también nuestros colegas psiquiatras de pronto nos han hecho muy mala fama, pero la realidad es que acérquense, ¿no? Acérquense. La perspectiva de verdad ahora es, entre más hablemos de estos temas, es más fácil que las personas vayan acercándose a los servicios. Entre más se acerquen a los servicios de forma oportuna, disminuimos esta brecha que complica muchísimo a los usuarios, porque es una brecha de atención muy grande. Entre que se dan los primeros síntomas y se atiende la persona, es muy amplia todavía, y todo tiene que ver con estigma. El estigma es algo que se tiene que hablar y se tiene que trabajar todo el tiempo, y tenemos que estar nosotros limitándolo. Por ejemplo, en Canadá, ¿no?, existen los servicios y la gente sigue sin acercarse, pensando
que todos los problemas derivados de la pérdida de la salud mental son trastornos mentales graves. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no?, que se abordan desde enfoques diferentes. Eso es una. La otra es, existen muchísimos profesionales de la salud que se están sensibilizando ante este tema, porque eso es otra cosa, ¿no? O sea, el hecho de que nosotros hagamos trabajo interno dentro del sector, es decir, del sector sanitario, que es la parte que a nosotros pues, nos toca y demás, ayuda muchísimo a que ellos sean más sensibles y puedan detectar en tiempo las necesidades de los usuarios. Por ejemplo, y con esto termino, los pacientes que tienen diabetes tienen 50% mayor probabilidad de padecer depresión y ansiedad. Estos pacientes que tienen este 50%, de este 50%, del 80 al 90% de los pacientes que además de tener diabetes y tienen depresión o ansiedad, entre el 80 y el 90% tiene fallas en la adherencia a su tratamiento. Es decir, le cuesta muchísimo trabajo apegarse a sus consultas y a tomarse la medicina. Y de estos, más o menos aproximadamente el 70% de las personas que tienen diabetes, que tienen depresión, que tienen fallas de adherencia al tratamiento, caen en diálisis o hemodiálisis, que es una situación que genera discapacidad, pero no solamente discapacidad física, discapacidad psicosocial, pero también discapacidad cognitiva, porque resulta que la depresión, aunque sea algo que se pueda mejorar, genera fallas en ciertos dominios cognitivos como atención, concentración y demás, y eso hace que la persona que está cuidando o que cuida, o la que cuidan, no se apegue muy bien a las estrategias. Entonces, tan simple como en los hospitales estamos detectando a las personas que tienen estas patologías para derivarlos en tiempo y no permitir que esto se complique, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido útil, acérquense a los servicios y los esperamos en cualquier área de la comisión. Muchas gracias.